Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos amas, estábamos perdidos de ti. El Señor Jesucristo padeció todo el juicio que teníamos que padecer nosotros y por tu sangre preciosa nos limpiaste de los pecados y nos hiciste no recibir el juicio. Sin ninguna nuestra obra nos hiciste tus hijos y nos permitiste entrar en tu reino. Por todo esto te damos gracias y te alabamos. Nosotros, redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos aquí y estamos alabándote y aprendiendo tu palabra. Y te damos gracias por permitirnos esta reunión. Ahora mismo sabemos que tú estás con nosotros y estás cuidando a cada uno de nosotros. Y te damos gracias por sujetarnos. Te pedimos que perfecciones a cada uno de nosotros para que podamos vivir como tus hijos dignos y para que no tengamos vergüenza cuando nos encontremos. En el retiro de otoño, muchas almas han recibido la salvación, por lo tanto te damos gracias. En una semana vamos a tener el seminario de la Biblia en nuestra iglesia central de Seúl. Te pedimos que nos acompañes y que nos utilices para que muchas almas reciban la salvación. Ayuda a todas las iglesias que están en Corea y también las que están afuera, y te pedimos que nos sujetes y que nos utilices para tu evangelio precioso. Permítenos, permite, permítele a tu pueblo la paz para que podamos evangelizar a muchas almas y que podamos evangelizar afuera. Permite a que muchas almas te conozcan y en este fin del mundo ayúdanos a que podamos realizar tu obra. Te pedimos ayuda para los hermanos que están enfermos, para que se recuperen pronto y que les permitas la oportunidad de vivir para ti. Y ayuda a los hermanos que están en situaciones difíciles para que nadie se caiga. Te damos gracias por permitirnos el camino en que tú quieres que caminemos. Te pedimos tu sabiduría y tu coraje para que podamos vivir en este mundo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a leer intercaladamente Salmos, capítulo 84. Salmos 84.
versículo 1 al último. Vamos a leer juntos. Salmos capítulo 84 del 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongas sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El coro de la iglesia va a dar un cántico especial.
Vamos a buscar la Biblia. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Durante el retiro de otoño, sé que muchos han orado y se han sacrificado. Por eso les doy gracias. 5.400 personas se registraron en el retiro y sé que muchos recibieron la salvación. La oración y el sacrificio que han hecho los hermanos que fueron salvos antes. Por esto sé que Dios ha salvado a muchas almas. Y en el retiro de otoño, la ofrenda que se dio fue fue 5 millones y 560 personas durante el retiro de verano. Construimos un nuevo edificio. Muchos participaron en el retiro y muchos recibieron la salvación. Pero aún así todavía falta lugar donde permanecer. En la entrada del lugar de retiro hay un edificio que se llama Durano, y ese edificio no era un edificio de concreto, así que estamos planeando construir un nuevo edificio. Les pido que oren y participen para la nueva construcción. Cada retiro los hermanos participan en la ofrenda. Obviamente, la ofrenda que se da no es suficiente para construir edificios, pero algunos hermanos se han sacrificado para eso. Por lo tanto, les pido que participen los que piensan participar. En la Iglesia Central de Seúl, en una semana ya vamos a tener un seminario bíblico.
eh, la estación de otoño es donde se cosecha, ¿verdad? 2 veces pasaron huracanes, por eso los labradores están sufriendo, los granos se caen y los trigos también se hunden, pero para poder cosechar, para poder producir, los labradores están esforzándose. Como eso, como la Biblia dice, el fin del mundo es donde se cosecha. El tiempo de cosecha ya va a terminar pronto. Dentro de poco llegará el invierno donde hay frío y vientos fuertes. Antes de que llegue ese tiempo tenemos que cosechar a muchas almas. Y hay que orar y esforzarnos más para poder ganar a un alma. La razón por la que los cristianos salvos viven en este mundo es predicar el evangelio que recibimos. Y para que muchas almas reciban la salvación estamos viviendo aquí. Dios está sujetando nuestra vida carnal también. ¿Lo saben, cierto? Si Dios no nos sujeta, entonces cualquier momento puede que nos llegue la muerte. La Biblia dice que no nos actemos de lo que viene mañana porque no sabemos lo que pasará en el día. Y también dice que nosotros no sabemos lo que pasa mañana y nuestra vida es como nube que se pasa. Como nuestras vidas se pasan, si es la voluntad del Señor, vivimos. Si no lo es, entonces morimos. Si no es la voluntad de Dios, aunque uno quiera hacer algo, no debe hacer. Siempre tenemos que recordar esto. Dios todavía nos permite el tiempo, es para que las almas sean salvas. Dios opera a través de los salvos. Por lo tanto, los cristianos están viviendo en este mundo. Si un cristiano se olvida de la obra de Dios, si uno se olvida del propósito de su vida, entonces nadie podrá recibir la salvación. La última oportunidad que Dios nos permite, tenemos que aprovecharla para poder evangelizar a las almas pobres, miserables que están alrededor de nosotros, y para eso tenemos que esforzarnos. Muchas almas reciben la salvación en el seminario de la Biblia no porque los pastores predican bien, sino los hermanos que recibieron la salvación primero oran y cooperan. Sin esto no se podrá evangelizar. Por lo tanto, salvar a una alma se lleva a cabo a través de los cristianos, no solo de los pastores. Por lo tanto, hay que recordar cuál es el propósito por el que Dios nos sujeta todavía.
nos mantiene la vida. Y hay que esforzarnos para poder realizar la obra de Dios. Como los labradores cosechan y se sacrifican para la cosecha, el Señor cumplió esta salvación con su sacrificio, y muchos cristianos antepasados se sacrificaron para el Evangelio, y para que su sacrificio no sea en vano, tenemos que evangelizar. La Biblia dice que ya es el tiempo de cosechar. Los trigos ya están maduros, solo necesitamos cosecharlos. Si nos podemos perezosos en cosechar, para los cristianos, no hacer el bien es pecado. Algunos dicen, yo no hago obras malas, así que no soy mala persona. Pero Dios dice que si uno no hace el bien, entonces no está cometiendo pecado, y el bien más grande que sale en la Biblia es evangelización. Así que les pido que participen y que den su sacrificio para el seminario de la Biblia. Cada momento que predico en este púlpito, pienso que hay muchas personas que que recibieron la salvación recién. Es importante que los predicadores den la palabra detalladamente sobre la Biblia, pero lo que es más importante que eso es permitir o dar la palabra para que los cristianos puedan llevar la vida cristiana bien. Por eso les quiero repetir la misma palabra. Muchos conocen la Biblia, pero son muy débiles en obedecer. ¿Por qué? Porque su vida cristiana no crece. Los niños chicos también saben que tienen que hacer buenas obras, pero no son fuertes suficiente para hacer eso. Todavía la naturaleza pecaminosa es muy fuerte. Y por eso tenemos que desear la vida cristiana, desear llevar la vida cristiana bien. Para eso hay que estudiar la Biblia. Repetidamente les hablaré sobre cómo llevar la vida cristiana. Por eso el título de hoy día es la vida de un renacido. Algunos piensan que los que van a la iglesia son cristianos, pero no es así. Los que tienen al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor, son cristianos. La posición de un renacido y cuál es la vida
apta para un renacido. Cada uno tiene diferentes puestos o diferentes posiciones en el mundo. Algunos nacen como príncipes y otros nacen como hijos de millonarios o de algunos políticos. Y algunos se hacen científicos o políticos. Y otros se hacen empresarios. Y algunos se hacen profesores que enseñan. Y otros se convierten en soldados. Entonces, dependiendo de la posición que uno tenga, debe llevar la vida cristiana. Los príncipes reciben una enseñanza específica, especial para ser de príncipes. La familia de John Kennedy impartía las clases para ser gobernadores. Los príncipes reciben una enseñanza especial porque van a ser príncipes. Ellos no pueden vivir de cualquier manera. Deben tener más capacidades o habilidades que otros. Y eso no se genera naturalmente, sino se enseña. Ningún empresario se hace empresario de cualquier manera. Cuando uno se esfuerza y investiga mucho en su área, ya pueden ser profesionales. Y si los políticos no reciben la enseñanza, entonces puede que el pueblo se arruine. Así que, ¿cuál es la posición de los cristianos y cuál es la vida correspondiente a su posición? La posición que nos permitió Dios es algo muy maravilloso y tenemos que recordar cómo es la vida correspondiente a nuestra posición. Los cristianos son los renacidos de Jesús, del Señor. El Juan capítulo 3, versículo 3, si vemos este versículo, Nicodemo era un fariseo y religioso muy reconocido en ese tiempo y Jesús le dijo así: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No solamente Nicodemo, sino todos los hombres tienen el propósito de su nacimiento. Hay Dios prepara la voluntad para cada uno de nosotros. Dios tiene el propósito de vivir con nosotros eternamente en su reino. Para eso nos creó a su imagen. Pero los hombres se olvidaron de esto y están perdidos, apartados de Dios. Y prefieren el infierno eterno que fue hecho para el diablo. Los hombres no iban a caer, todos los hombres iban a caer en el infierno, pero Dios, ¿qué hizo? Cumplió la salvación. Recibir la salvación, dar la salvación significa generar ciudadanos del reino de Dios.
La Biblia dice que los animales son para los hombres, son alimento de los hombres. Y no hay otro propósito de su creación. Sin embargo, los hombres fueron creados para el propósito de Dios y nos creó a su imagen. Por eso Dios quiere que nadie se pierda, más tenga la vida eterna. Es decir, quiere que entremos en el cielo. Y la única manera de entrar en el cielo es recibir la salvación. Dios está dando énfasis aquí diciendo de cierto 2 veces. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre fue creado para entrar al reino de Dios, al cielo, y la única manera de ir al cielo es recibir la salvación, es renacer. Lo de la carne es de la carne, lo del espíritu es el espíritu. Nosotros nacimos de carne de nuestros padres, pero la Biblia dice que nuestra carne está muerta y nuestro espíritu también estaba muerto, pero al renacer ya tiene la condición, ya tiene el requisito de ir al cielo. Y también dice que el que no naciere de agua del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este mundo miramos al cielo con nuestros ojos espirituales. Aquí dice que no naciere de agua y del espíritu. Y algunos malentienden esta frase. Algunos dicen que esa agua debe ser pura y si uno recibe algo fuerte orando, entonces ya renació. Y algunos piensan que recibir el Espíritu es recibir un don, pero no es así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice que Dios nos hizo renacer y nos hizo tener la esperanza eterna. Segunda de Pedro está explicando sobre cómo debemos vivir para el Señor. Los salvos renacieron por la sangre de Jesús. El agua significa el juicio de Dios. El agua se refiere al juicio de Dios, la justicia de Dios. En el tiempo de Noé, Dios juzgó al mundo con agua. La justicia que juzga al pecador es agua. Los israelíes cuando salieron de Egipto cruzaron el desierto y eso también es ahí cruzaron el Mar Rojo y el ejército de Egipto murió en el Mar Rojo. Uno tiene que recibir el juicio por su pecador, tiene que pagar.
no solo con su muerte carnal, sino también con su muerte, con su segunda muerte. Pero la gracia de Dios, la gracia por el sacrificio de Jesús es recibir la vida eterna. Por medio de la muerte y de la resurrección de Jesús recibimos la salvación. Y por la resurrección de Jesús recibimos al Espíritu. Por la muerte de Jesús, nuestros pecados fueron redimidos y nos vino el Espíritu Santo. Por eso agua y el Espíritu significan la remisión de pecados y la resurrección. ¿Por qué Jesús padeció el juicio que no tenía ningún pecado? ¿Y qué significa eso? Que por la muerte y la resurrección de Jesús, el muro que nos obstruía el camino a Dios se ha destruido. Y el camino para llegar a Dios está abierto. Y cuando Jesús vino al mundo, nos quitó los pecados y nos dio nueva vida. Romano 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por la muerte de Jesús nuestras transgresiones fueron quitadas y por su resurrección nos fuimos justificados. Romanos 10, 9 dice que nosotros recibimos la vida eterna por creer. Creemos en la muerte y en la resurrección de Jesús. El significado del nombre Jesús es Salvador. Por la muerte de Jesús ya mis pecados fueron quitados, ya no tengo que padecer el juicio y nos dio la vida nueva. Los que creen en esto reciben el bautismo. Sin salvación, si uno recibe el bautismo sin salvación, entonces es igual que recibir el título sin entrar en la universidad. Uno recibió el título, pero nunca se ha graduado. Entonces, ese título es falso. Si uno no recibió la salvación, pero se bautiza, entonces no tiene sentido. Y ahora, entonces, la muerte y la resurrección se manifiestan aquí como agua y el Espíritu. Primera de Pedro 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recibimos la salvación por medio del agua y del Espíritu. Renacemos por la palabra. Comprendemos sobre la muerte y la resurrección de Jesús gracias a la Biblia. Comprendimos la gracia de Dios
el evangelio que se predica es a través de la Biblia. Uno, al comprender la palabra, recibe la salvación, ¿cierto? Así que los que recibieron la salvación renacieron por medio del Espíritu Santo, ya son hijos de Dios. El hecho de que renacimos es algo muy maravilloso. Nuestra carne desde el nacimiento está destinada a ir al infierno. Nuestra carne vuelve a la tierra y entonces los hombres nacen para recibir el juicio, no, para tener la vida de tener la vida eterna. Si no hubieran nacido les habría sido mejor los que van al infierno. La vida en este mundo de los pecadores es la vida más miserable. Es porque la muerte no es todo. Después de la muerte hay juicio y hay segunda muerte, la cual es el infierno. Al renacer nos convertimos en hijos de Dios. La vida de nuestro cuerpo está definida. Recibir la salvación, recibir la vida cristiana, renacer, tienen el mismo significado. Ya los salvos tenemos la vida que nunca desaparece. Al renacer recibimos la vida de Jesús, la misma vida que tiene Jesús. Y ahora tenemos la vida renacida para vivir eternamente con el Señor. Los que renacieron en Jesús, en el Señor, nunca fallecen. Entonces, cuán maravillosa es recibir la salvación. Hebreos dice, esta salvación tan grande. Aprendiendo la Biblia tenemos que saber cuán grande es la salvación que recibimos. Dios cumplió esta salvación sacrificando a su Hijo unigénito. ¿Para qué Dios habrá sacrificado a su Hijo unigénito a la muerte? Nadie da sacrificio para algo que es vano. Santiago dice que somos las nuevas criaturas de Dios. Por medio de la palabra verdadera renacimos. Nos dio a luz de nuevo Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrero Adán, espíritu vivificante. Ya tenemos el espíritu vivo.
Dios le dijo a Adán, el que en el día que comieres el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Tenemos el celular, pero ese celular no funciona y no puedo llamar por entonces está muerto, ¿cierto? El hombre se comunica con Dios y para estar eternamente con el Señor, el hombre fue creado, pero perdió esa vida, ya perdió la el requisito de entrar en el cielo. Jesús cargó el pecado del Adán en la cruz y sin depender de nuestras obras malas nos dio la vida eterna. Ahora tenemos el Espíritu vivo. La Biblia dice que como todo el mundo murió en Adán, revive en Jesús. En el Señor nuestro espíritu renace y nuestra carne también nace de nuevo. Cuando resucitó Jesús nos dio la esperanza de resucitar. Nuestro cuerpo volverá a la tierra algún día, pero nosotros resucitaremos con un nuevo cuerpo. Para eso resucitó Jesús. El espíritu que murió en Adán revive en el Señor. Por eso Efesios 2:1 dice que el espíritu que murió por los pecados resucita por la gracia del Señor. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos a leerlo juntos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los que piensan que Dios ya decidió algunos dicen que ya las personas que entran en el cielo están planeadas, pero esa teoría está equivocada, porque Dios quiere que todo el mundo reciba la salvación y la gracia es permitida para todo el hombre. Por eso aquí dice, de modo que si alguno, o sea, todo el mundo, sin depender de la posición social, nosotros sabemos que los que tienen muchos pecados también reciben la salvación. Es porque la gracia del Señor es tan grande que puede salvar a las personas corruptas. Dice aquí, en Cristo, antes de la creación del mundo, Dios nos escogió.
Dios sabía que el hombre iba a pecar y sabía que iba a ir al infierno por su pecado. Por eso ya planeó la salvación para los hombres. Los que reciben la salvación ya son llamados del Señor, ya son hijos de Dios. Si uno recibe la salvación, entra en el plan de Dios, si no, no. Los que tienen la salvación se convierten en hijos de Dios y reciben la bendición espiritual del Señor. Y Efesios dice que por la sangre del Señor, de Cristo, y en Cristo recibimos la redención y el perdón de pecados. Al creer, el Señor entra en mí y yo entro en el Señor. El casarse significa unir. Como eso, al recibir la salvación, yo entro en el Señor y el Señor entra en mí. Así nos unimos en uno, en fe. En el día de nuestra salvación, el Señor siempre está en mí y yo siempre permanezco en el Señor. Por eso Corintios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Los pámpanos están pegados a la vid y nadie puede separarlos. Al recibir la salvación, mis pecados fueron quitados, son perdonados y por el ascenso del Señor ya demostró que puedo ascender al cielo, también como el Señor. En un mercado, en un horno hacen herramientas. Para hacer las herramientas de fierro, las ponen en un horno, ¿cierto? En el horno, las herramientas, o sea, el fierro se hace uno con el fuego. Como eso, el Señor y yo somos uno. El significado de recibir la salvación es que la vida del Señor ya es mía y también mi vida es del Señor. Romanos 6 dice que los que resucitan ya son del Señor. Al recibir la salvación, el Señor entró en mi corazón. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y saben cuán maravillosa es esta palabra? Recibir la salvación, la vida eterna y el Espíritu Santo en Cristo tienen el mismo significado. Es Dios creó el mundo y el cielo.
En el mundo hay millones, billones de especies de plantas y de animales. Y creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios. Pero saben que la creación que sale en Génesis 1 es imperfecta. En Apocalipsis, Juan dijo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este mundo ya se pasará. Este mundo no es perfecto y en un momento desaparece. Y todo lo que está en el mundo es imperfecto. Los hombres también, sin recibir la salvación, son imperfectos y fueron creados para perfeccionarse, recibiendo la salvación. Cuando el Evangelio sea predicado a la última parte de la tierra, ya desaparecerá la oportunidad de recibir la salvación. En Apocalipsis dice, el primer cielo y la primera tierra pasaron. El cielo nuevo y la tierra nueva son eternos. Allí no hay dolores ni lágrimas. Es la obra perfecta de Dios. Vivimos en el primer cielo y la primera tierra, aunque fueron creados por el Señor, no son perfectos. Algún momento van a pasar. Y por eso la Biblia dice que todo de la tierra desaparece y envejece. Pero el cielo nuevo y la tierra nueva nunca desaparecen y permanecen eternamente. Aunque el hombre fue creado a la imagen de Dios, todavía es imperfecto. Puede que seamos como diablos o puede que seamos como el Señor. Por eso en este mundo experimentamos algo del cielo y algo del infierno. Podemos experimentar los dos lugares. Nueva criatura significa que como somos imperfectos, al recibir la salvación ah, fuimos creados de nuevo, obtuvimos nueva criatura. Nuestro cuerpo también es una obra del Señor. En el vientre de mi madre, Dios me creó. Solo viendo nuestro cuerpo nos maravillamos porque es muy maravilloso, ¿cierto? Los que renacen ya son nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas son de antes de recibir la salvación. Ya estamos adelantándonos hacia la gloria eterna del Señor.
aunque el hombre tiene tanta codicia en el mundo, con su muerte perderá todo. Y por eso decimos que somos imperfectos. Al recibir la salvación, nuestras cosas viejas pasaron. Y a nuestro destino de recibir el juicio eternamente pasó. Para recibir la vida nueva, renacimos. Si permanecemos en Cristo, somos nuevas criaturas. Nuestra vida pasada ya desapareció. Para entrar al reino nuevo, uno tiene que cambiar, uno tiene que ser nueva criatura. Con las cosas viejas no se puede entrar al cielo. Aunque uno es muy religioso o que es muy fiel, parece ser fiel, no puede entrar en el cielo. Todo lo que uno hace por su propia fuerza es de la carne. Así que los que fueron renacidos son hechos nuevos. Somos nueva criatura. Es algo maravilloso. Recibimos el perdón de pecados. Recibimos nueva vida en Cristo. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo pensaba, si no hubiera renacido, si no hubiera recibido la salvación, cuán miserable habría sido mi vida. Pocos son salvos y el número de la persona es muy poco, pero yo estoy dentro, estoy incluido en este número y estoy tan agradecido. Sin embargo, los del mundo no conocen a Dios ni tienen esperanza eterna y pueden morir en cualquier momento. Muchos pasan cerca de la muerte y algún día ciertamente morirán. Si la muerte fuera todo, sería sería una noticia muy alegre, pero no es así. Por eso los que entran en el infierno son los más miserables. Cada día están cerca, se adelantan a la muerte. Los cristianos, nosotros no tememos la muerte, ¿cierto? Ya, al recibir la salvación, perdemos el temor a la muerte. El diablo hace que la gente tema a la muerte para que sean sus siervos. Los que mueren en el Señor son bienaventurados. Después de la muerte,
O sea, después de la muerte entraremos, tendremos la vida más feliz. ¿Prefieren vivir largo aquí o en el cielo? ¿Por qué no responden bien? Yo realmente espero ir a donde el Señor. Las cosas viejas pasaron. El cielo y el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dice, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Algunos cristianos temen a la muerte, pero no es necesario. Hay que temer a no vivir conforme a la voluntad de Dios, no a la muerte. La muerte en sí no es algo que nos da temor. Nuestro cuerpo envejece. Los ancianos no tienen tanta fuerza como jóvenes, no distinguen bien. El alma que Dios salvó se renueva cada día. Cada día nos acercamos al Señor. Recibimos nueva fuerza. Por eso, cuando recibimos, ya como tenemos la salvación, aunque nuestro cuerpo envejece, nuestro espíritu no envejece. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero aún así tenemos la naturaleza pecaminosa del pasado. Sería muy bueno que fuéramos nuevas criaturas del espíritu sin naturaleza pecaminosa, pero tenemos que, por eso tenemos que renovar nuestro día cada día. Por ejemplo, un niño nació y ese niño anda como un perro y come como perro, pero, pero eso no pasa, ¿cierto? Porque el niño, el hombre y el perro somos diferentes. El tigre al nacer no muestra la característica feroz, pero cuando madura más muestra esa característica. Por eso en pecado nacimos del vientre de nuestra madre. Los pecadores se descarrían desde el nacimiento. ¿Por qué? Por tener el instinto pecaminoso, la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero al recibir la salvación, aunque nuestra salvación es firme, nuestra naturaleza pecaminosa no desaparece. Por eso, desde el día de nuestra salvación, nos renovamos cada día para nos preparamos para entrar en el cielo.
Ah, el apóstol Pablo recibía muchos castigos, muchas aflicciones. Fue y pegado con látigos y dormía en la calle. Así pasaba las aflicciones. Nuestro, cuando el apóstol Pablo estuvo más alegre cuando le llegó la muerte, porque sabía que le estaba preparada la corona de justicia. Ya el tiempo de encontrarnos con el Señor está cerca. En Filipo, el apóstol Pablo estaba encarcelado, ya, después de ser azotado. Y ahí en la cárcel, el apóstol Pablo, ¿acaso lloró? No, sino alabó. Cuando uno puede alabar, cuando puede cantar, cuando está alegre. Pero el apóstol Pablo no estaba sufriendo de carne porque le había pegado y de su sangre salía sangre. Pero aún así, en esa situación, el apóstol Pablo estaba alegre porque, porque fue utilizado por el Señor. La Biblia dice que los que son insultados por el Señor, por el nombre del Señor, son bienaventurados. Los que se preocupan por ellos mismos o los que sufren por ellos mismos no tendrán bendición. Pero los que viven para el Señor tendrán la mejor bendición. ¿No es algo muy glorioso vivir para el Señor? ¿Acaso Dios no tenía poder para ayudar o para recuperar al apóstol Pablo? Porque Dios le permitió la aflicción al apóstol Pablo junto a y le permitió también su fuerza para que pudiera aguantar esa aflicción. Dios les permite aflicciones al hombre para que no se caiga, sino que vuelva a Dios. Dios permitió esta vida de aflicción para poder entrenarnos y para darnos gloria más grande. Un cristiano cuando pasa por una aflicción o tribulación reclama diciendo, ¿por qué Dios me permitiste esta aflicción? Pero el apóstol Pablo, para él la salvación, la gracia que Dios le permitió era tan grande que nunca se quejó. Dios le había dado una enfermedad al apóstol Pablo.
La gente, si uno está enfermo de su cuerpo y por eso huele mal, entonces no quieren acercarse. El apóstol Pablo dijo, ustedes me recibieron aunque tenía la enfermedad corporal. El apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Cuando él escribió directamente, lo escribió en letras grandes porque sus ojos no tenían buena vista. La gracia que recibió el apóstol Pablo de Dios era muy grande. Por eso Dios le permitió esa aflicción de, de cuerpo para que se humille. Pablo dijo que recibía feliz las aflicciones y las tribulaciones que Dios le daba, porque cuando está débil se hace fuerte. Ya somos nuevas criaturas y dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice, he aquí, todas son nuevas, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los cristianos salvos deben mostrar su salvación. No tienen que estar satisfechos por el hecho de recibir la salvación, sino demostrar su salvación. Por ejemplo, si un cristiano habla bien o dice palabras buenas, pero su actitud es diferente, entonces está mal. Cualquier persona puede decir cosas buenas. Yo soy salvo, recibí la salvación, renací y soy nueva criatura. Aunque somos imperfectos, debemos demostrar que somos nuevas criaturas. De tal manera que Dios nos amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, mas tenga la vida eterna. El pecador que estaba destinado a ir al infierno recibió la salvación, la vida eterna. Los pecadores fueron pasados de muerte a vida. De muerte a vida. Ya el destino se ha cambiado. Estábamos en el tren hacia el infierno y nos cambiamos este tren al cielo. Hechos dice que librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Antes de recibir la salvación éramos ciegos desde el nacimiento.
Ninguna vez habíamos pensado quién habrá creado esta naturaleza y nuestros ojos estaban cegados. Como estábamos cegados, no podíamos ver quién de verdad creó este mundo. Los sabios miran lo que está lo que está dentro de algo. Mira quién creó todo esto. Si uno no conoce no conoce de la existencia de Dios, ni del cielo, ni del infierno, entonces no podrán ver la vida eterna de Dios. Pero al recibir la salvación ya podemos ver las cosas espirituales y nuestros ojos se abren más, se van abriendo poco a poco. El águila tiene una buena vista y por eso puede ver a lejos. En cambio, nuestros ojos solo alcanzan a ver cerca. Estaban, están muy centrados en las cosas del mundo, por eso pierden la vista espiritual. Algunos están muy abiertos en el mundo, en la vida mundana, pero para llevar la vida cristiana están cegados. La tiniebla y la luz son muy diferentes. En el infierno hay solo tinieblas y en el cielo solo hay luz. Antes de recibir la salvación estábamos perdidos en tinieblas, pero ahora vemos la luz. Estamos en el seno de Dios. ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo sorprendente que somos nuevas criaturas? Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Versículo del 21. Efesios capítulo 4, versículo del 21. Se lo leo. Del versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya somos nuevas criaturas. El príncipe nace como príncipe. Y si nació como príncipe, debe pasar el proceso de ser como el príncipe digno. El Hijo de Dios al nacer ya vive dignamente. Para permanecer en la luz, tenemos que aprender cómo es vivir en la luz. Aunque somos nuevas criaturas,
Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Siempre aprendemos de la Biblia. Y luego dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que quitar, despojar una larva en 1 año y medio, quita su cáscara y luego vuela como libélula. Se convierte en libélula, quitando su cuerpo. Como así, tenemos que ir quitando nuestro hábito malo, nuestra costumbre mala, y las cosas vanas del mundo. Deseando no perder esas cosas, entonces, ¿cómo podrán vivir como hijos de Dios? Por eso dice, despojaos del viejo hombre. Las, una, la larva de cigarra espera en la tierra 7 años para volar, convertirse en cigarra. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que ir vestiéndonos del nuevo hombre, aunque somos nuevas criaturas. Aunque somos hechas nuevas, y tenemos la esperanza de ir al cielo, pero aún así tenemos que ir cambiando nuestra vida para poder tener la posición digna de ir al cielo. Algunos, aunque recibieron la salvación hace muchos años, no cambian. Ellos o tal vez no son salvos o se olvidaron de la gracia del Señor. Continuamente uno debe crecer en fe. Sabiendo que el fin del mundo está cerca, tenemos que desear el día de nuestro encuentro con el Señor. Los esposos, cuando su boda está cerca, se visten decentemente y ordenan su corazón, sus pensamientos para poder casarse. Por ejemplo, el esposo está vestido muy bien, pero la mujer ni se puso el vestido. Y entra con una ropa toda rota, entonces el esposo se huirá, ¿cierto? Esa mujer está loco, diciendo así se huiría, ¿cierto? Les voy a explicar sobre la vida cristiana poco a poco. Ya somos esposas del Señor.
Poco a poco tenemos que ir transformándonos. Primera de Corintios dice que los ladrones, los que cometen pecados continuamente, los engañosos no podrán recibir la heredad del Señor. Aunque no hayamos cometido tantos pecados como criminales, pero con esos pecados no podíamos ir al cielo. Pero sin embargo, por la sangre del Señor recibimos la salvación y cada día nos renovamos. Tenemos que ir despojando las cosas viejas del hombre viejo para que podamos entrar al cielo santo. Nos hace ser santos durante este mundo, durante la vida de este mundo. La iglesia es como donde se imparte la clase para educar al príncipe. Por lo tanto, ¿cuál es la posición de un renacido y cuál es la vida que corresponde a esa posición? Vamos a aprender sobre eso continuamente. Vamos a orar juntos. Dios misericordioso, nos salvaste en ese fin del mundo y nos pusiste en tu cuerpo en la iglesia y nos hiciste servirte con los hermanos salvos y también nos hiciste llevar la vida cristiana para tu gloria. Por lo tanto, te damos gracias. Somos débiles todavía y te pedimos que nos ayudes para que podamos despojarnos las cosas viejas y ayúdanos para que podamos cambiarnos para poder entrar al cielo, para poder ser digno de entrar al cielo. Gracias por hacernos de nuevo, por hacernos nuevas criaturas. Ayúdanos a que podamos vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos ayuda para que en el seminario que viene muchas almas reciban la salvación y que puedan vivir para tu gloria. En el nombre del Señor que nos salvó, oramos. Amén. Vamos a cantar juntos la canción, el número 216.